Nosotros somos el equipo 3 y vamos a explicarles acerca de la esteatosis hepática no alcohólica. Comenzaremos con la definición, que para entenderla es necesario saber qué es la esteatosis en sí. La esteatosis es la acumulación excesiva de lípidos o grasas en los hepatocitos, específicamente en forma de triglicéridos. Por esta razón también se le conoce como hígado graso. La causa principal o de oro, por así decirlo, de la esteatosis es el alcoholismo, y por esta razón a nuestra enfermedad le llamamos no alcohólica, para dejar en claro que la padecerán pacientes que su consumo de alcohol es nulo o no crónico, o sea que no son alcohólicos, que en otros términos podríamos decir que hombres no beben más de 3 bebidas alcohólicas de tamaño estándar al día y mujeres no más de 2. Como dato importante, este término fue utilizado por primera vez por el Dr. Jürgen Ludwig en 1980 al escribir una serie de 20 pacientes sin antecedentes de ingesta de alcohol que presentaban datos bioquímicos e histológicos compatibles con hepatitis alcohólica y esteatosis alcohólica. Existe otro término que es la enfermedad por hígado graso no alcohólico, que se suele confundir en definición con nuestra esteatosis hepática no alcohólica. Sin embargo, la enfermedad por hígado graso no alcohólico hace referencia a tanto a la estatosis como todas las complicaciones que van a estar implicadas a partir de ella. Mediante la etiología podemos clasificar a la estatosis hepática no alcohólica en primaria, que da referencia a condiciones o enfermedades que se relacionan al aumento de la resistencia a la insulina, donde encontramos diabetes tipo 2, obesidad, dislipidemias como hipertrigliceridemia e hipertensión. En las causas secundarias van a ser aquellas que generarán, en simples palabras, un daño hepático o que afectarán el metabolismo de los lípidos o estarán involucrados en algún paso de nuestra fisiopatología. Por ejemplo, existen fármacos que pueden resultar hepatotóxicos, que dañarán el parénquima hepático, como la amiodarona y los corticoides, procesos quirúrgicos como un bypass de ayuno ileal, que origina una mala absorción, que junto con el aislamiento de un segmento intestinal, pues puede dar lugar a cambios metabólicos e inmunes que ocasionen daño hepático progresivo y fallo hepático en algunos casos. En el apartado de miscelánea van a estar otras afecciones que no entran en clasificaciones anteriores, y una que nos llama mucho la atención es la nutrición parenteral. Esta va a estar relacionada con la estatosis debido al uso de emulsificaciones lipídicas que pueden llevar a un exceso de administración de lípidos. Y también, por ejemplo, vemos la galactosemia, que pues aquí sería una galactosemia tipo 3, ya que estamos hablando de pacientes específicamente adultos. Aquí les presentamos otra tablita donde se involucran otro tipo de causas. Por ejemplo, en el apartado de infecciones vemos la infección por VIH, que los problemas de perfil lipídico asociados a esta infección no solo se reducen a la conocida como lipodistrofia, que lo vemos también en nuestras causas, que es tanto por pérdida de grasa subcutánea como por acumulación en determinadas zonas, sino que también nos puede causar un daño relacionado con el metabolismo lipídico, o sea que nos va a provocar la estatosis hepática. La prevalencia de la estatosis hepática no alcohólica en población mexicana, según un censo publicado en la Revista de Gastroenterología de México en julio-septiembre de 2019, nos arroja dos datos. Uno de 17.4%, que hace referencia a población sana, sin factores de riesgo ni enfermedades que los comprometan directamente al desarrollo de la enfermedad, y otro de 82.9%. Aquí hace referencia a población principalmente obesa o que cursa con un síndrome metabólico. Y bueno, desgraciadamente sabemos que México tiene el primer lugar tanto en obesidad infantil como adulta, y entonces nuestra incidencia es alta y aumenta considerablemente. Por lo tanto, tomando en cuenta las dos cifras, nuestra prevalencia estaría en alrededor de un 59% aproximadamente, y tristemente la enfermedad no es rara y la puede padecer cualquiera, como lo vimos ya en la etiología. Fisiopatología. La diabetes mellitus tipo 2 y la obesidad comparten similitud en las acciones que desencadenan. Ese eslabón en común es la resistencia periférica a la insulina. Esta situación condiciona al organismo en hiperinsulinemia e hiperglucemia. Un hepatólogo llamado Christopher Day y su equipo de trabajo propusieron una teoría nombrada hipótesis del doble impacto. En el primer impacto, la resistencia a la insulina en los tejidos insulino dependientes aumenta la lipólisis en tejido adiposo por activación de la lipasa sensible a hormona, creando un flujo de gran cantidad de ácidos grasos libres hacia el hígado. La acumulación de ácidos grasos libres en hígado provoca un aumento en la reesterificación de ácidos grasos y la lipogénesis hepática de novo.
inhibiendo la beta-oxidación de ácidos grasos en el hepatocito. La resistencia a la insulina en el hepatocito disminuye la expresión de ApoB100, causando un decremento en la exportación de lipoproteínas de muy baja densidad, y esto favorece a la acumulación de triacilglicéridos. El segundo impacto se comparte con las dislipidemias y comúnmente con hipertrigliceridemia. Aparece cuando el mecanismo de adaptación del exceso de ácidos grasos libres es insuficiente. La acumulación de lípidos llega a ser tóxica y a esto llamaremos lipotoxicidad, e induce una respuesta de estrés oxidativo, aumentando la presencia de radicales libres de oxígeno y a su vez originando la liberación de catepsinas lisosomales, disfunción mitocondrial, estrés del retículo endoplasmático y la apoptosis celular, produciendo por quimiotaxis, que es la reacción de algunas células ante la concentración de una sustancia, un estado de inflamación en presencia de interleucina 6 y 8, factor de necrosis tumoral alfa y leptina. Esta condición activa a las células estrelladas, también llamadas células de Ito, desencadenando un proceso de fibrosis y el depósito de colágeno en los sinusoides hepáticos, lo cual puede resultar en muerte celular necrótica o apoptosis. El daño hepático conduce a la esteatosis hepática no alcohólica y la inflamación crónica desencadena la esteatohepatitis. Esteatosis hepática no alcohólica por fármacos suele ser por hepatotoxinas intrínsecas como metabolitos tóxicos o especies reactivas de oxígeno que causan lesión al hepatocito. La hepatotoxicidad directa indica afectación a la membrana celular o de organelos a través de la peroxidación de lípidos de membrana, causando necrosis. La indirecta refiere a la distorsión de moléculas esenciales o bloqueo selectivo de vías metabólicas fundamentales para la integridad celular, por ejemplo, fármacos que inhiben la función mitocondrial o inducen la apoptosis por vías de factor de necrosis tumoral y ligando de Fas. Por etiología quirúrgica se relaciona comúnmente a cirugías bariátricas, pues la pérdida de peso muy rápida puede dar lugar a un incremento de inflamación portal y a la fibrosis. La mayoría de los casos se presentan de manera asintomática. Sin embargo, al progresar la enfermedad hacia cirrosis o hacia hepatocarcinoma, se llegan a presentar algunas otras manifestaciones debido al daño hepático ocasionado. En los pocos casos sintomáticos de esteatosis, además de en la esteatohepatitis, se presenta dolor vago en el hipocondrio derecho, debido a que parte del hígado se ubica en ese cuadrante abdominal. Los pacientes pueden referir a astenia, que es una sensación de falta de energía, motivación y agotamiento al realizar las actividades. Tiene relación con algunos de los factores etiológicos, como la diabetes, en la cual la disminución de sensibilidad en los receptores de insulina provocarán que GLUT4 no se transloque y la captación de glucosa se va a ver afectada, por ejemplo el músculo, lo que va a producir falta de fuerza muscular, cansancio y por lo tanto puede darse astenia. Otro factor etiológico que se relaciona con la astenia es la apnea obstructiva del sueño, en la cual se bloquean las vías respiratorias durante el sueño y los factores de hipoxia generados se asocian al desarrollo de la esteatosis. En esta, clínicamente el paciente tiene dificultad para dormir, teniendo como consecuencia somnolencia excesiva durante el día. Hay malestar general y hepatomegalia debido a la acumulación de triacilglicéridos en el hígado, además de los cambios inflamatorios y fibróticos que se están produciendo. Cuando ya hay cirrosis, pueden presentarse manifestaciones en la piel, como son las telangiectasias aracniformes y el eritema palmar, ambos ocasionados por una alteración en el metabolismo de hormonas sexuales, en el cual hay un aumento de estradiol o testosterona libre. En la primera imagen vemos los angiomas o telangiectasias aracniformes, las cuales tienen como característica
que hay una dilatación de arteriolas en forma radial. Si se dan cuenta, parece una arañita, por lo cual se le denominó así. En la segunda imagen vemos unas manos enrojecidas a causa de capilares dilatados que van a traer sangre a la superficie. A esto se le llama eritema. También puede haber esplenomegalia como síntoma de hipertensión portal. En los casos de hepatopatía terminal, como es el hepatocarcinoma, el daño en el hepatocito hace que no tenga suficiente capacidad de excretar bilirrubina, específicamente conjugada. Entonces esta hiperbilirrubinemia provoca ictericia. Al incrementarse la resistencia intrahepática va a aumentar la presión portal, que va a ir hacia el vaso. Entonces, como se libera óxido nítrico, va a haber vasodilatación y va a aumentar la producción de linfa esplácnica. Los cambios hemodinámicos van a hacer que aumente la aldosterona, lo que va a hacer que se retenga sodio y se acumulen líquidos, provocando lo que ven en la segunda imagen, que se llama ascitis. La hipertensión aumenta factores angiogénicos que van a provocar varices. Estas varices, al estar expuestas a esa presión, pueden dilatarse y romperse, causando hemorragia. El vaso se agranda por el aumento de la presión de la vena esplénica. En casos más graves se da encefalopatía hepática, la cual se genera por una toxicidad por amoníaco, se incrementa en el plasma, entonces este va a atravesar la barrera hematoencefálica, generando peligrosas alteraciones en el estado de la conciencia. Para establecer diagnóstico de estatosis hepática no alcohólica es necesario utilizar varias herramientas de importancia clínica. Entre ellos tenemos la evaluación clínica. Aquí lleva a cabo la exploración del paciente. Es importante que durante la evaluación clínica se excluya el consumo excesivo de alcohol. Si el paciente refiere un consumo mayor de 20 gramos al día en mujeres y en hombres un consumo mayor de 30 gramos al día, se excluye el diagnóstico de estatosis hepática no alcohólica. Claro que el paciente no va a referir cuántos gramos de alcohol consume al día. Sin embargo, él nos va a mencionar qué es lo que consume, si es una lata de cerveza o una copa de vino. Para esto está esta tabla que aparece cuánto porcentaje de alcohol contiene cada bebida. Y también nos menciona que un porcentaje de alcohol equivale a 14 gramos de alcohol puro. De igual forma, es importante que durante la evaluación clínica se tomen en cuenta los factores de riesgo del paciente, como es la diabetes mellitus, que está relacionada con la estatosis hepática no alcohólica. Y también se excluyan otras causas de estatosis. Después de la evaluación clínica, se puede realizar pruebas de función hepática. En esta se pueden encontrar los valores de transaminasa normales. Sin embargo, se ha visto relación con una posible estatosis hepática no alcohólica cuando el cociente de la división de los valores de la alanina transaminasa entre los aspartato transaminasa es menor a 1. De igual forma encontramos valores de la gamma glutamil transferasa y la fosfatasa alcalina elevados al triple o doble de sus valores normales. Y por último, la bilirrubina y la albúmina las encontramos normales. En esta diapositiva, aparte de los que mencioné, les pongo los valores normales de la alanina transaminasa y la aspartato transaminasa. Y ahora les voy a hablar de la última herramienta, que son las pruebas de imagen y la biopsia. Estas son de alta importancia debido a que con ellas podemos evidenciar la presencia de ácidos grasos o de una estatosis en el hígado. La primera prueba de imagen que tenemos es el ultrasonido o la ecografía abdominal. Según la Asociación Canadiense de Radiología, se relaciona positivamente con el diagnóstico de estatosis hepática no alcohólica cuando en la ecografía obtenemos los siguientes hallazgos. Lo primero es un aumento de la ecogenicidad respecto al riñón. Lo segundo es observar áreas no comprometidas, es decir, observamos áreas en las cuales no hay infiltración de ácidos grasos. La tercera es una visualización de las paredes portales y el diafragma del hígado. La cuarta es una atenuación, observamos una atenuación del sonido. Y la quinta es cuando el paciente presenta hepatomegalia. Tenemos que tener esas 5 características para estar relacionados con una estatosis hepática no alcohólica.
En la siguiente imagen les demuestro lo dicho anteriormente. En la imagen A se observa una ecografía normal de hígado, en el cual en el ángulo superior izquierdo se observa el hígado y en el ángulo inferior derecho se observa el parénquima renal. Observamos que su ecogenicidad es la misma, se observa negrito tanto el hígado como el parénquima del riñón. En la imagen B se observa un aumento de la ecogenicidad respecto al hígado, se observa más pálido respecto al parénquima del riñón. Esto nos habla de una infiltración de ácidos grasos. En la imagen C encontramos un área hipoecoica que nos representa un área intacta de la morfología del riñón. Se encuentra localizada adyacente a la vesícula biliar, que es lo que vemos como VB. En la imagen D se observa un área de preservación focal del hígado que se encuentra anterior a la bifurcación portal, que está señalado con una flecha. La BP es la bifurcación portal. En la imagen E observamos un área hiperecogénica que nos representa la esteatosis focal. Esta se encuentra anterior a la bifurcación portal. Vemos lo que es la BP y la flecha que nos representa la estatosis. Y en la imagen F observamos áreas de estatosis irregulares, que son las manchas blancas que observamos en el hígado. Lo demás, lo que se ve negro, es el parénquima normal del hígado. La segunda prueba de imagen es la tomografía axial computarizada de abdomen. Para esto es importante volver a observar la escala de unidades Hounsfield, la cual estamos viendo ahorita. Esta clasifica al hígado entre 40 y 60 unidades Hounsfield. Ahora vamos a ver una tomografía. Esa imagen representa una tomografía normal de abdomen. Vemos que el hígado precisamente se encuentra en esas unidades, que está representado con el número 2, 3 y 4. En el número 1 observamos el pulmón derecho, el 9 la aorta, el 8 el pulmón izquierdo, el 7 lo que es el vaso y el 6 sería una porción de intestino grueso. La siguiente imagen representa la tomografía de un hígado cuando presenta estatosis. Podemos observar que ahora el hígado ya no se ve de 40 a 60 unidades, sino ahora se ve menor a 40 unidades Hounsfield, y esto es compatible con esteatosis. Les vuelvo a poner la imagen para que veamos ahora que es menor a 40. La tercera prueba de imagen es la resonancia magnética. El diagnóstico de esteatosis se realiza en secuencias T1, en fase y fuera de fase. A eso lo podemos ver en estas imágenes que ya las tenemos. En la imagen A se observa la resonancia en fase y en la imagen B se observa la resonancia en fuera de fase. Si el hígado no tuviera esteatosis, en la imagen fuera de fase se tendría que ver igual que la imagen A. Sin embargo, cuando el hígado presenta estatosis, se ennegrece, dándonos la imagen B. Por último, tenemos la biopsia, la cual es considerada como la prueba gold standard, ya que esta evalúa el grado de estatosis, inflamación, daño celular y la fibrosis. Todo esto por el sistema de puntuación NAS, que Non-Alcoholic Fatty Liver Disease Activity Score. Este sistema de puntaje es importante ya que evalúa el grado de esteatosis, la inflamación lobular, la valorización hepatocelular y el puntaje de fibrosis. La guía de práctica clínica menciona que para diagnóstico de estatosis hepática no alcohólica debe tener un puntaje total de 1 a 2. Al momento de estudiar la biopsia se observa un grado 0 de estatosis, es decir, hay un porcentaje menor de 5% de estatosis. Respecto a la inflamación lobular se encuentra en grado 1. La valorización hepatocelular es grado 0. Respecto al puntaje de fibrosis puede ser 1A o 1B. En total nos va a dar o 1 o 2 la suma. En esta imagen podemos observar a un hígado con esteatosis. El tratamiento puede ser farmacológico o no farmacológico. El no farmacológico, primero que nada, se le solicita al paciente que evite el consumo de alcohol. De igual forma se le prescribe una dieta hipocalórica acompañada de un ejercicio de intensidad mediana. Esto con el fin de que el mismo paciente utilice los ácidos grasos almacenados en el hígado con el fin de crear energía.
Con respecto al tratamiento farmacológico, se le va a prescribir al paciente pioglitazona. Ese medicamento mejora la sensibilidad de insulina. Al hacer esto, pues la insulina va a hacer su efecto, va a inhibir la gluconeogénesis en el hígado, va a inhibir la lipólisis y de igual forma va a promover la absorción de ácidos grasos en el adipocito. Al hacer esto, va a reducir la oferta de ácidos grasos libres al hígado. También se le prescribe la vitamina E, como agente antioxidante